Alabado sea el Señor que nos da oportunidades nuevas de escudriñar su palabra. Les voy a invitar a que me acompañen a una cita bíblica. Es libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del 13 al 16 alternadamente. En el 16 nos unimos todos. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Versículos del 13 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor: y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. Y aconteció que iban hablando entre sí y preguntándose el uno al otro. El mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, todos, mas los ojos de ellos estaban en mar, para que no le conociesen. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que más en los cielos, te agradecemos, Señor, la oportunidad nueva que nos das de escudriñar tu palabra, bendito Señor, para aprender más de ti y de tu Hijo Santo, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y guárdanos en tu palabra, bendito Padre, porque ciertamente tu palabra es vida y tu palabra es salud y bienestar, bendito Señor. Danos de tu santo y bendito Espíritu, Señor, para que esta tu palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Señor, y que así podamos servirte, bendito Señor, en la perfección que tú solicitas de nosotros, bendito Señor. En el nombre santo y glorioso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, te pido todo esto y con la participación de su santo y bendito Espíritu reciban la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí el evangelista está narrando un pasaje y dice que 2 que habían estado en Jerusalén iban cuestionándose acerca de las cosas que habían pasado en Jerusalén. Pensamos que ellos regresaban de la fiesta de la Pascua, en donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que ellos iban hablando y cuestionándose, pero ¿habían entendido las cosas que habían pasado? No, ¿verdad? Porque dice el 16, más los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Dice que el Señor Jesús se allegó a ellos, pero ellos no comprendían lo que había pasado allá en Jerusalén. Y dice que sus ojos, como dice que estaban embargados. ¿Cómo no se imaginan que, que podemos traducir esa palabra o entender? Dice ciegos. Bueno, dice el hermano que eran ciegos, pero no eran ciegos totalmente, ¿no? ¿Perdón? ¿Cegados en qué manera? O sea, cegados en los ojos no creo. Ah, tampoco cerrados los ojos. ¿Eh? O sea, viendo y no viendo, podríamos decir así. No sé cómo podríamos buscar una palabra semejante a esta de embargados. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Sí, es como decían, viendo, como el caso de Eliseo cuando fueron unos soldados cuando fueron a empezar unos soldados a Eliseo, y que él dijo, aquí no es, vengan, yo los voy a guiar. Entonces veían, pero no ven. Estaban
ciegos mentalmente, se puede decir. Ok, sí. En su mente estaban cegados, ¿no? Bueno, podemos decir que. En 31, a ver, vamos a ver qué dice. El 31 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Pero ¿ustedes creen que tenían los ojos cerrados? Porque iban caminando o en su carreta o en su mula o su asno, más bien asno. O sea, es ver y no ver. O sea, es como la mejor manera de decirlo, ¿no? Que tenían ojos para ver, pero no veían las cosas. Ahora, podemos imaginar que estos hombres, este, ¿habían visto a Jesús? Sí, sí, porque están platicando de lo que sucedió, ¿no? Esto, y ustedes creen que estos hombres, a pesar de que vieron a Jesús, en un momento ya no lo volvieron a reconocer. ¿Puede ser eso? Imagínense esta situación, ¿no? Que ustedes se van al Zócalo y ven a un orador ahí parado, hablando por micrófono. Y ya se acaba la reunión y ya se van. Si vuelven a ver a ese orador, ¿creen ustedes que lo reconocerían con otra indumentaria o de diferente forma? Es difícil, ¿no? Es difícil que si lo veo por primera vez, y lo veo ahí hablando, y de repente otra vez me lo encuentro en el camión, o en el pecero, o en el metro. ¿Ustedes creen que lo vuelva a reconocer? Es difícil que esa situación se dé otra vez, ¿no? De que mirándolos ya no los reconozcamos, ¿sí? Si es que fueron las primeras veces que lo vieron, ¿no? Entonces, yo me quiero imaginar que era eso, o estaban tan entrados en su plática, en su discusión, en su discernimiento, que se les juntó el Señor y dijeron, pues, es otro que va para allá, ¿no? No lo reconocieran. No. Esa ya es otra situación. Después que el Señor les habló, y vamos a verlo un poco más adelante, después que el Señor les habló, entonces lo reconocieron, dice. Ok, pero bueno, hasta aquí, estos que el Señor alcanzó, pues no le conocían o no le reconocieron. Dice que de Jerusalén a Emaús hay una corta distancia. Dice aquí que eran ¿cuántos estadios? 60 estadios. 60 estadios vienen siendo como 20 kilómetros, hermano. Creo que un estadio es menos de 1000 metros. Menos, ajá. Entonces sería eso. Sí, como hoy. Menos de 1000 metros y 60, hablaríamos de cuántos metros o cuántos kilómetros. Es menos de 1 kilómetro un estadio. A lo mucho son 60 kilómetros, ¿no? Pero yo le calculo como 800 metros, ¿no, hermano? Un estadio. Sí, no me acuerdo. La medida, ok. Bueno, pongamos que son 60, que son 50 kilómetros. ¿Cuánto tiempo recorremos 50 kilómetros? Caminando. Pues aproximadamente, sí, a lo mucho un día. Pero bueno, yo quiero pensar que era menos. Bueno, de Jerusalén a Emaús, ahí está en un mapa, ustedes lo pueden ver. Es Jerusalén hacia el Mediterráneo, caminando en línea recta,
perpendicular, perpendicular al Mediterráneo, está Emaús. 1.80 metros. Uy, no. Es que 1.80 metros son casi 2 metros. O sea, no sería tan lejano, ¿eh? Pero pongamos que esa distancia no se recorría, pues en más de 2 días no se recorría caminando. Y pensemos que no sé si iban en algún transporte ellos. Ujú. Ok, bueno, pero el caso es de que ellos, dice aquí la palabra que no lo reconocieron. No lo reconocieron cuando tal vez lo vieron crucificado, pero ¿cómo estaría el Señor en su cara, en su aspecto crucificado? Yo creo que ya muy cambiado. O sea, si lo vieron predicando al Señor a la hora de la crucifixión, ya no lo conocían. O sea, porque Él estaba desfigurado totalmente. Tal vez por eso tampoco lo reconocieron, ¿no? O cómo se les presentó el Señor. Porque dice que también fue un shock, como usted dice, no superaban ese suceso. Ajá, sí, a más adelante se refiere a eso, de que ellos estaban como aturdidos de todo lo que había pasado, de manera que si veían, no veían. O sea, lo que veían era superficial, ¿sí? Bien, vamos aquí más adelante. Dice que sus ojos estaban ¿qué? Embargados. Ok. Bien, vamos a ver otra situación. Ahí en Juan 20, 11, 16. Vamos a ver otra situación en la cual también los que estaban con Jesús no lo conocieron. Juan 20, del 11 al 16. Estos eran muy allegados al Señor, en particular las mujeres que le servían. Juan 20, del 11 al 16. Dice, empero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Ubiquémonos en la situación. María llega buscando al Señor y no lo encuentra. Se pone a llorar y ve 2 ángeles. Yo, si veo un ángel, pues yo creo que me caigo, corro, a ver qué hago. Pero María dice, se puso a platicar con el ángel, ¿no? Se puso a contestarle. De tanta tristeza. O sea, allí podemos decir, también sus ojos estaban embargados, ¿no? Porque ella estaba en otra situación. No estaba pensando ni en lo que estaba viendo. Le contesta a los ángeles, imagínense. ¿Sí? Imagínense que se nos pone delante un ángel. Pues yo por lo menos me pongo nervioso, ¿no? Ajá.
Digo, bueno, entonces, pero ¿cuándo ella vuelve en sí? Cuando le dice María. O sea, yo creo que el Señor le dijo muchas veces María. Y en ese momento ella reconoció y dijo, pues sí, esa es la voz de mi Señor. ¿Sí? O sea, ¿cómo el Señor se manifiesta de tal manera que uno reconoce su voz? ¿Sí? Y no literalmente, sino espiritualmente. ¿Sí? Porque sabemos el llamado, porque hemos sido llamados. ¿Sí? Uno sabe cuando el predicador está predicando palabras históricas, palabras anecdóticas o palabras espirituales. ¿Sí? Uno lo sabe porque lo siente en el corazón. A lo mejor lo captas en tus ojos y en tu mente, pero lo sientes acá. Y dices, ese es el Señor, o este es el Espíritu Santo, o esta es la manifestación de la revelación. ¿Sí? ¿Cómo el Señor nos permite diferenciar? ¿Cómo el Señor se manifiesta para que diferenciemos? ¿Sí? Aquí María reconoce la voz del Señor. ¿Sí? A mí me hablaron mucho del Señor antes de conocerlo. Sin embargo, una palabra fue la que me llegó. Y dije, esto sí es del Señor. ¿Sí? Solamente el Señor puede hacer todo esto. Ahorita vamos a ver cómo el Señor nos puede hablar, se puede revelar y cómo es que le conocemos y reconocemos. ¿Sí? No tan solo le conocemos, porque aquellos sí lo vieron hablar y iban platicando acerca de lo que había hecho y todo eso. Pero cuando se les presentó que iba a su lado, no lo conocieron, ¿sí? ¿En verdad lo conocían o no lo conocían? O conocían en parte, ¿sí? Es una situación, ahorita vamos a ver acerca de las analogías, ¿sí? Es una situación que nos dice cuál es nuestra situación y con respecto al Señor, ¿sí? Y cuando es una situación pasajera o cuando es ya un llamado en tu mente y en tu corazón. Bueno, aquí vemos que María vivió una situación muy semejante a la de los que iban a Emaús, ¿no? Que en el momento no vio, viendo no vio y oyendo no oyó, hasta que el Señor le llamó por su nombre. Y, pues es el Señor. Vamos a Lucas 24. Ahí vamos hacia nuestro texto inicial. Dice ahí en el 24, del 17 al 21. Dice, y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo él, uno que se llamaba Cleofas le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Hasta cuál vamos? Al 21, ¿no? Dice, y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Conocían de Jesús? Sabían, ¿sí? ¿Y creían en Jesús?
¿Qué esperaban ellos? ¿Y qué es redimir a Israel? Exacto, exacto. Entonces, ¿conocían a Jesús o no conocían a Jesús? Ah, ellos estaban ensimismados en que lo que quiero. Yo busco lo que quiero y veo lo que quiero. ¿Sí? Pero cuando se me presenta otra situación, yo no veo esa otra situación. Yo quiero ver lo que quiero ver. ¿Sí? ¿Qué querían ver ellos? A Israel liberado de los romanos. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, pues sí, hemos oído. ¿Sí? Y platicamos de lo que hemos oído y lo que vimos a lo mejor. Pero eso no me llena, porque no son mis expectativas, ¿sí? Por eso, si lo veo o no, ya no lo veo, dejo de verlo, ¿sí? Es otra manera de ver y no ver, ¿sí? Si no es lo que yo quiero, yo no lo veo, ¿sí? Sí, eso sí, les fascinó, porque ellos querían ver grandes prodigios para decir, este es el Mesías, el que quiere, el que viene a liberar al pueblo, ¿sí? Pero cuando vieron que no lo liberó, dijeron, no, pues esto yo no era lo que quería ver, ¿sí? Conocían, habían oído, más bien, habían oído, pero no conocían. Es como aquello de, yo puedo ver, pero no miro. ¿Qué diferencia hay entre ver y mirar? Ver, puedo ver todo, pero mirar, enfoco mi visión en un solo lugar o en algo que me llama la atención, ¿sí? Yo veo la calle, pero quiero buscar un coche, entonces tengo que mirar. Sí, sí, sí. Vamos entendiendo qué es ver y qué es mirar. ¿Cómo puedo ver sin mirar? ¿Cómo puedo ver sin conocer? Vamos a Juan, a Hechos 1:16. ¿Qué es lo que buscaban ellos? ¿Y qué es lo que querían ver? Hechos 1:6-7 dice, sí, dice, y les dijo, no toca, bueno, es el 6, ¿verdad? Entonces los que habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? ¿Qué buscaban ellos? ¿Y qué es lo que no vieron? O sea, ellos buscaban que alguien redimiera al pueblo de Israel, ¿sí? Que les quitaran el yugo romano, ¿sí? Entonces, pues ellos no veían lo que era en realidad. Para que veamos cómo estaba el pueblo, ¿no? Ensimismado en que yo quiero un rey y quiero que me quite este yugo de los romanos, ¿sí? Si ese rey no hace lo que yo espero, no lo veo, lo desconozco, ¿sí? Ok, vamos a Lucas 24:22 al 24. Bueno, vamos ahí adelante de nuestra lectura. Dice 22 al 20. Aunque también unas mujeres de las nuestros nos han espantado, las cuales... fíjense, sabían todos lo que había sucedido, ¿eh? Aunque también unas mujeres de las nuestras, de los nuestros, nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Yo creo que después
María dijo, pues eran ángeles, y es que estaba el Señor ahí, ¿sí? Pero al principio él no vio eso, ella no vio eso. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, fíjense, estos de Emaús que van caminando, sabían toda la historia, ¿sí? Pero ¿qué les dice el Señor Jesús? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ellos conocían de Jesús, pero no creían en Él. Porque el Señor les dice, tardos para creer. ¿Sí? Vamos a Juan 17:3. Entonces aquellos conocían la historia que se había desarrollado en Jerusalén, pero algunos no creían. Entonces, para esto el Señor se dio a conocer, porque muchos lo oyeron y muchos lo vieron, pero no lo conocieron. ¿Sí? Es más, lo desconocieron al decir, pues, este no nos vino a liberar, mejor lo desconocemos, ¿no? ¿Por qué ese cambio el domingo de entrada a Jerusalén de Hosana, Hosana? Y luego a los pocos días, crucifícale. ¿Por qué ese cambio tan radical? Porque no creyeron en Él, ¿sí? Lo desconocieron. Ok. Sí, Juan 17:3, por favor, alguien que me ayude. Esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén, gloria al Señor. Este texto me gusta mucho, lo repito mucho y lo voy a seguir repitiendo mucho, porque es algo muy extenso y se puede enfocar de diferentes maneras. El Señor quiere que lo conozcamos, no que nada más oigamos de Él, ¿sí? No nomás de que, pues sí, ya voy y aprendo algo, ¿no? El Señor quiere que lo conozcamos y que conozcamos a su Padre, ¿sí? 2 Corintios 5, 14, 16. ¿Cómo es que conocemos al Señor Jesús? 2 Corintios 5, 14 al 16. Si lo tienes, Jorge, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos. Gloria al Señor. Somos bienaventurados, muy bienaventurados. Porque ¿quién de aquí conoció a Cristo en la carne? Y entonces, ¿cómo conocemos a Cristo? Si es que conocemos a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Por su palabra. Pero ¿cómo le conocemos? ¿Quién es Él? Amén. Porque murió por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es que le conocemos? Porque Él me está liberando de un yugo tan pesado que yo no me puedo liberar. ¿Sí? ¿Y todo esto es en la carne? ¿Todo esto es en la carne? O sea, como conocemos a Cristo es en la carne. ¿Qué me dio? ¿Qué me regaló?
es materia, es algo que conocemos a Cristo en la divinidad, porque le reconocimos como Hijo de Dios, ¿sí? Y no como en la carne, lo conocimos como el que subió. Él vino a este mundo, pero no se quedó aquí, se fue. Y allá está como un ser celestial, divino. Entonces nosotros lo conocemos como un ser divino, en la divinidad, no en la carne, ¿sí? Dice el apóstol Pablo allí en Corintios, si yo lo conocí en la carne, ya no lo conozco, ¿sí? Ya no lo conozco en la carne, porque yo sé que Él es divino, está en la divinidad y es espíritu, ¿sí? Cosas espirituales. Por eso les digo, nosotros somos bienaventurados porque estamos entendiendo cosas y estamos viendo cosas espirituales, no carnales, ¿sí? Y si oímos a la voz del Señor que nos habló, fue su voz celestial, ¿sí? Como a María, ¿no? Cuando digo María, ay Señor, ahora te conozco, ahora sé que eres tú, ¿sí? En esa manera conocemos ahora a Cristo, ¿sí? Y es por eso que el Señor dice, es necesario que te conozcan a ti, Padre, o a ti, Dios, y a su Hijo Jesucristo. Es necesario. Y en esto consiste la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, un solo Dios verdadero, y a su Hijo, y a Jesucristo su Hijo. Ok. De esta manera el Señor nos da a entender qué es lo que quiere de nosotros, qué pide de nosotros, ¿sí? Vamos a Lucas 24-27. Dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo les está enseñando a ver, a entenderlo, a saber de Él? ¿Cómo es que les dijo a estos de Emaús? Búsquenme, conózcanme. ¿En qué manera? Dice que les explicó desde Moisés hasta los Salmos, donde se hablaba de Él. ¿Y esto es qué? ¿Platicado? ¿O leído? Porque Él les dijo, miren, en las Escrituras dice esto, en las Escrituras dice esto de mí, en los Salmos dice esto de mí, en los profetas dice esto de mí, ¿sí? O sea, porque Él les demostró que desde Moisés hasta los Salmos, los lugares en donde se hablaba de Él. Pues Él les estaba recordando, ustedes tienen las Escrituras, léanlo ahí dice, ahí habla de mí. O sea, búsquenlo ahí, ¿sí? Y es una manera en que el Señor se manifiesta ante nosotros y que quiere que le conozcamos por medio de las Escrituras, ¿sí? Dice Hebreos 1 y 2. A ver, por favor, porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Quién me ayuda? 1 y 2. Capítulo 1 y 1 y 2. Sí, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó por el cual asimismo hizo el universo. Ok. Entonces, de muchas maneras nos ha hablado Dios, ¿sí? Pero ahora, Él nos habla de qué manera. Por medio del Hijo, por medio del Hijo, ¿sí? Entonces, en el Hijo nosotros vamos a tener entendimiento de la palabra y vamos a buscar de qué manera Él nos habla, para que conozcamos a quién,
A Dios, a Dios primeramente. El Hijo vino a manifestar a Dios, ¿sí? Y luego dice que conozcamos al Hijo. Cosa contraria, ¿no? Porque nosotros primero conocimos al Hijo y luego al Padre. ¿Quién conoció al Padre primero y luego al Hijo? Yo a Dios no lo conocía, ni sabía cómo buscarle, ni cómo encontrarlo, mucho menos, ¿sí? Pero el Hijo es el que vino y me manifestó al Padre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que le conozcamos primeramente al Padre y quiere que le conozcamos también a Él, como si fueran cosas diferentes, pero son muy similares, ¿sí? Si no es que es lo mismo. Ok, el Señor nos habló de muchas maneras. Ahora, ¿cómo nos habló con Jesucristo? Por medio de la palabra, ¿sí? Y la palabra que el Señor Jesucristo vino a manifestar, ¿en qué manera se dio? Dice que a veces hablaba en parábolas, a veces hablaba en semejanzas, porque acuérdense del sembrador que salió a sembrar, ¿sí? A veces habla con alegorías, a veces habla... ¿Ustedes ayúdenme? ¿En qué manera? ¿Cómo? A veces era directo, sí. Sí, la palabra de Dios tiene una particularidad que es histórica, pero también es teológica, ¿sí? No es lo mismo historia que teología, ¿eh? Entonces, de esas dos maneras nos habla Dios, ¿sí? A grandes rasgos. Pero también nos habla por parábolas, nos habla por alegorías, nos habla por analogías. Ahorita vamos a ver qué es. ¿Perdón? También, o sea, es con la palabra, ¿no? ¿Sí? Y nosotros conocemos muchas maneras en que nos habla Dios, ¿eh? Nada más que no las sabemos catalogar, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver rápidamente. Últimamente se habla mucho de la gematría o gematría, de la notaericón, de la temurá y de las analogías. El Señor hablaba mucho en analogías. ¿Qué es una analogía? Es una comparación entre dos cosas diferentes para aclarar o explicar una idea, ¿sí? Son hablar dos cosas diferentes para explicar o enseñar una cosa en común. Vamos a ver ejemplo de analogía. El Señor se comparó como un edificador. Marcos 16, 18. El que la tenga, por favor. Otro que busque 1 Corintios 12, 12, 27. Y otro Efesios 5, 22, 32. ¿Sí ya tienes el primero? Marcos 16, 18. Se quitarán serpientes y beberán cosa mortífera, no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 18. Hoy no. Es que el Señor dice que le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No me acuerdo del pasaje entonces porque lo perdí. Pero él se está comparando como un edificador, ¿sí? Está haciendo una analogía entre un edificador y cómo él construye su iglesia, ¿sí? Ahora, 1 Corintios 12, 12 al 27, se compara como un cuerpo, ¿sí? Si alguien tiene 1 Corintios 12, 12, 27. 12, 12, 27. Sí, nada más algunos pasajes. Ahorita le digo hasta dónde.
Ajá, hasta ahí, hermano. Dice, lo está comparando con un cuerpo, ¿no? Y dice que la cabeza es Cristo y los miembros somos nosotros. O sea, eso es una analogía, ¿sí? Él está hablándonos de manera que nosotros entendamos y está haciendo una analogía entre el cuerpo y la iglesia. Dos cosas diferentes para explicar una sola, ¿sí? Que Él es la cabeza y todos los demás somos parte de su cuerpo, ¿sí? Esa es una analogía. Bien, ahora vamos a las contraposiciones. Esta voy a profundizar un poco más en Mateo 5. Mateo 5. Muchas veces nos hemos preguntado, ay Señor, ¿qué tengo que sacar mi ojo entonces? ¿O qué cortar mi mano? Con estas contraposiciones, se llama contraposición. Mateo 5, 21 al 28, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, será culpado del infierno de fuego. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Dice el Señor, pero yo te digo, ¿sí? Está hablando en contra del sexto mandamiento. Ahí el Señor está hablando en contra del sexto mandamiento. Dice, no matarás, pero yo te digo, ¿qué está haciendo con el sexto mandamiento? Lo está magnificando, lo está elevando. O sea, si no entendiste el no matar, mira, yo te digo, si te enojas, o le dices, o te injurias, es como si lo mataras, ¿sí? Él está haciendo una contraposición, pero para exaltar el mandamiento. Él vino a magnificar, ¿sí? No está yendo en contra de los mandamientos. Vamos a el otro que les decía. Dice el 27, ahí mismo en el 5. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, bueno, ok, no adulteres, séptimo mandamiento. Está hablando en contra del séptimo mandamiento. Está diciendo, no, el séptimo mandamiento está bien. La cosa es de que si tú miras, es como si ya lo hubieras hecho. Así es que cuídate de eso, ¿sí? En particular, no llegues al hecho, sino cuídate antes del hecho, ¿sí? El Señor está magnificando el mandamiento. Ahora dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, el Señor está diciendo, saquen su ojo. Le está diciendo literalmente, saquen su ojo, porque si le es ocasión de caer, mejor sácate tu ojo, ¿no? Y luego saca un ojo y el otro, si sigue por ese camino, pues también, entonces será un mundo de ciegos, ¿no? Porque sin ojos, ¿sí? Pero el Señor quiere eso, ¿verdad que no? Pero muchos, por ejemplo en Filipinas, lo agarran literal y muchos se mutilan. ¿Quiere que se mutilen el Señor? Él quiere que antes de que llegues al hecho no lo hagas, ¿sí? No lo hagamos, ni tan siquiera lo pensemos. Pero no quiere un mundo de tuertos o de
o de sin ojos. Él no, nunca, mancos, cojos, no, no. Y muchos lo han malinterpretado, ¿sí? Lo han malinterpretado porque lo agarran literal. ¿Cuántos no se clavan en la cruz? ¿Cuántos no cargan su cruz? Porque dice, aquel que quiera, cargue su cruz y sígame. ¿Cuántos no hemos visto que cargan su cruz? Y entre más pesada, mejor, dicen, que sea unos 60 kilos para que en verdad esté obedeciendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor eso? Él está hablando de una manera análoga, ¿sí? ¿O cómo clasificaríamos el carga tu cruz y sígueme? ¿Quiere que suframos? ¿El Señor quiere que suframos? Porque es que simbólicamente es eso de la cruz. ¿Cuántos no se latiguean? Y con látigos de aquellos, con garfios y todo. Es que el Señor lo dijo. Podría ser no sé, una analogía, podría ser una manera de hablar. Pero el Señor no quiere eso. Quiere que no lleguemos a eso. O quiere que hagamos las cosas no literales, sino espirituales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿para qué nos habla así? ¿Para qué el Señor nos enseña con analogías, con parábolas, bueno, ahora se usa mucho la gematría, ¿sí? Me faltó tiempo para explicarles acerca de eso. Pero es otra manera de analizar las Escrituras y buscar a Dios y a Cristo Jesús. Bueno, el Señor mismo nos habla y nos dice, esto te lo digo así, para que lo entiendas asado, ¿no? ¿Sí? Puede hablar espiritual, bueno, todo es espiritual, pero puede estarnos hablando literal o puede estarnos hablando en una forma metafórica, ¿sí? O análoga, ¿sí? ¿Para qué? Dice ahí en Mateo 24, en el 52, y ellos después, fíjense, estaba hablando todavía de los que iban hacia Emaús, y ellos después de haberle adorado se volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Estos hacia dónde iban? Está hablando por lo de Emaús, estos hombres que iban a Emaús, ¿sí? En un principio iban a Emaús, pero el Señor les habló y los encontró, les explicó, ¿y ellos qué hicieron? Se regresaron a Jerusalén, ¿sí? Y dice, y ellos después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Fíjense, estos que esperaban a un rey que los liberara del yugo romano, que no entendieron, ahora entendían. Entonces se alegraron mucho, a tal grado de que regresaron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sí? O sea, ellos decidieron ya entregar su vida. Ya no me voy a mi lugar. ¿Sí? Aunque esto debemos de sopesarlo, porque ¿quién está a diario en el templo? ¿Y quién está allí siempre esperando? ¿Sí? Por lo menos te vas a tu casa, comes, haces lo que tienes que hacer y regresas al templo, ¿no? ¿Sí? Pero esto quiere decir que ellos ya se decidieron a seguir al Señor. Por tanto, querían estar siempre en el templo, ¿sí? Buscándole, entendiéndole, queriéndolo ver, ¿sí? Y creo que eso
nos pide también el Señor. No que vivamos aquí, si no el hermano Ross nos va a correr. Sino que siempre estemos anhelando el buscar al Señor. Siempre estar buscando a Dios. Siempre estar queriéndole entender cómo eres tú, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere con tanta enseñanza. Si se dan cuenta, está inundado de enseñanza un evangelio. Inundado de enseñanza. ¿Cómo le puedes buscar? ¿Cómo creerle? ¿Cómo servirle? ¿Cómo es Él? ¿Sí? En su persona. Divina, claro está. ¿Cómo es nuestro Dios? O sea, está inundado. El Señor nos da muchas maneras de entenderlo y de buscarlo. Porque tiene compasión de nosotros, ¿no? Porque muchas veces somos faltos. Yo decía, ¿cómo voy a explicar esto, Señor? Soy insuficiente para explicar esto. Dime cómo lo puedo expresar. Ni tan siquiera podía expresarlo, ¿sí? Entonces, el Señor nos impulsa a que sepamos más de Él. ¿Nos ayudas a terminar, Javier? Por favor. Y aún dice, para que seamos perfectos. ¿Sí? El Señor quiere que seamos perfectos, como Él lo es.